Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos todas las noches en vivo y en directo en la red. Salió un video, se hizo viral, lo realizaron las universidades estatales o universidades públicas, se llaman ellos mismos, son las estatales en específico, que apuntaban al efecto del CAE, que es el crédito con aval del Estado. Y en la gráfica ocuparon figuras de callampa a la hora de hablar de cómo crecieron rápidamente las universidades privadas. Por supuesto, esto provocó una discusión grande respecto a todo lo que puede venir este año además y que tiene que ver con educación superior. Eso es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Matías Gómez. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, fue dirigente estudiantil, hoy día trabaja en Educación 2020, es investigador de política educativa. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Me imagino que viste el video. Sí, sí lo vi. ¿Qué te parece? Mira, es interesante porque de alguna manera aborda varios temas, pero uno de ellos es que refuerza una crítica que ya ha sido bastante constante el último tiempo respecto del CAE, cómo está funcionando y los efectos que ha tenido. Y a nosotros nos parece positivo porque la posición de nosotros como Educación 2020 hoy día es eliminar este crédito como lo conocemos hoy día. Entendemos de que en la medida de que la gratuidad no avance, por ejemplo, vamos a necesitar un sistema de crédito, pero hoy día creemos que este está siendo abusivo en algunos grados y también ineficiente con los recursos que finalmente vienen del Estado. Eso yo creo que es la gran tónica en la cual nosotros, la gran crítica que nosotros le hacemos a este crédito. Ustedes como Educación 2020. Claro. De hecho, quiero invitarlos a todos a ver parte del video. No es muy largo, pero para que entiendan la discusión si es que no lo han visto. Veamos, echemos una miradita a lo que dice. Antes de la implementación del CAE, el 2005, la matrícula total de pregrado en la educación superior era de casi 700.000 estudiantes. Al 2016 superó el 1.100.000, representando un crecimiento del 82%. Con la implementación del CAE se han masificado las instituciones privadas, poco selectivas y de baja calidad. Gracias al endeudamiento con los bancos, se ha financiado el crecimiento desproporcionado de estas instituciones. Pero, ¿cuántos estudiantes han desertado? ¿Cuántos se han titulado? Entre las instituciones que presentan mayores porcentajes de CAE, algunas alcanzan el 50% de la deserción académica el primer año, poniendo en evidencia que el Estado está mal utilizando los fondos públicos. El estudiante queda endeudado y sin posibilidad de movilidad social. En 2016, el Estado invirtió 517.000 millones de pesos para financiar la gratuidad. Al mismo tiempo, se traspasaron 598.000 millones de pesos a los bancos por la garantía estatal de los deudores. O sea, se está utilizando más plata para pagarle a los bancos que para brindar un derecho social. Entonces, ¿qué interés tiene que la banca participe en un esquema de beneficios sociales cuando es el Estado el que asume casi todos los costos? El CAE termina teniendo más endeudados que titulados y, sin embargo, el 2017 el presupuesto asignado al CAE vuelve a aumentar un 18%. Reasignemos estos recursos a una oferta con garantías públicas, cuya columna vertebral sea el sistema en red de las instituciones de educación superior estatales, que incorpore a todas aquellas instituciones que adscriban a la gratuidad y fortalezcamos el desarrollo regional. Desmercantilizar la educación y avanzar hacia una reforma que impacte realmente a los estudiantes y sus familias es el camino que como universidades estatales proponemos. Ahí estaba, el video completo. Matías, ¿cómo interpretamos o cómo se interpreta o cuál es la explicación de algo que dice el video? Y a mí me encantaría que nos dijera si es efectivamente así. Que la cantidad de plata que hoy día el Estado destina a la gratuidad, que sabemos ha tenido todos unos ripios para ir avanzando, que hoy día abarca el 50% de los estudiantes, considerando los más vulnerables, alcanza una cifra que es casi igual, pero un poco menor a la que se entrega a la banca por parte del Estado para que funcione el sistema de crédito con aval del Estado. Bueno, ahí tenemos que darnos unos segundos para entender bien cómo funciona el CAE. La gracia que tiene el CAE es precisamente que opera el Estado como aval de los créditos. Entonces, de alguna manera, cuando el estudiante entra, solicita el CAE, el banco le entrega estos recursos, paga parte del arancel a la institución. Después lo que se hace es que cuando el estudiante no puede pagar por diversos motivos, el Estado actúa como aval y paga todos estos recursos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que es que el Estado, hay muchos estudiantes que no están pagando los créditos por diversos motivos, podemos entrar ahí a detallar. Sí, porque ahí hay otra cifra, por ejemplo, que el 50% abandona el primer año. Hay un tema de deserción, también hay un tema de morosidad, o sea, vale. Ya vamos a ahí se cruza completamente. Pero en el hecho concreto hay mucha gente que no está pagando el CAE, entonces el Estado ha tenido que empezar a actuar como aval. La suma de esos recursos son los que está equiparando a la gratuidad.
Hoy día lo que estamos viendo es que en los últimos años el Estado está pagando cerca del 60% de los créditos que ha ido entregando, y eso es mucho dinero. No solamente aquí lo estamos comparando directamente con la gratuidad, pero sí, en realidad... Pero la gratuidad... Lo compara el video, digamos. Claro. Pero en realidad son bastantes recursos. De alguna manera, cuando nació el CAE, la promesa era que iba a ser mejor que el Fondo Solidario, de que como estaba la banca metida, iba a ser más fácil cobrar. Esto más allá de la discusión sobre como el tema de si el crédito tiene sentido o no, que eso es más profundo, pero de alguna manera la idea era que la banca iba a poder cobrar mejor y que eso iba de alguna manera a hacer el sistema más eficiente, pero eso no ha sido así. Hoy día tiene una tasa de morosidad bastante alta, al menos en términos de dinero, y eso es lo que nos hace cuestionarnos, porque aquí también hay una parte de los recursos que se van directo a los bancos, nos hace cuestionarnos la posibilidad, que es lo que planteamos nosotros, de que este crédito sea administrado directamente por el Estado a través de una agencia con ciertas atribuciones para, por ejemplo, retener impuestos, que es como pasa en general con este tipo de créditos. Más allá de la opinión que uno tenga del sistema, te voy a preguntar un poquito por el sistema para ir entendiendo varias cosas. ¿Es negocio para la banca hoy día administrar el crédito con aval del Estado? O sea, parte de estos recursos hoy día se destinan... Perdona, la cifra que uno ve pareciera como que es negocio redondo. O sea, de todo ese dinero, mucho de ese dinero va destinado a financiar aranceles. Los mismos aranceles que el estudiante tendría que haber pagado para poder estudiar. Entonces no es todo ese dinero el que va a la banca, pero sí una porción muy grande que en los últimos años ha estado en torno al 10%, y es lo que uno le llama la recarga. Un 10% de todo este monto es mucho recursos, considerando que el Estado es en gran parte el aval de esto, y que la gran crítica que le hacemos nosotros es que de alguna manera este crédito no tiene mucho riesgo para la banca. Entonces, dado que está el Estado como aval en un porcentaje muy grande, no tiene tanto sentido que el Estado le esté pagando esta tarifa, este peaje a los bancos, siendo que finalmente tampoco son los grandes cobradores que en algún momento se dijo que iban a ser. O sea, en la lógica de los créditos, comparando el CAE, el Fondo Solidario, finalmente no demuestra que no estamos probando este crédito, que incluir a la banca privada esté siendo mucho mejor. Y eso es lo que nosotros estamos criticando. Ahora, Matías, en una pregunta sencilla que nos podemos hacer, va a tener mucha más complejidad y ahí tú las puedes explicar, pero uno se pregunta, si hoy día se ocupa una cantidad que ahí veíamos en la cifra, más de 500.000 millones de pesos en gratuidad, y se entrega una cantidad similar a la banca, uno dice, bueno, si no se entregara esto, ¿se podría dar gratuidad en un 100%? Bueno, efectivamente hay cruces de recursos. De hecho, parte de la discusión de la gratuidad tiene que ver con eso, porque en la medida que la gratuidad va avanzando, hay mucha gente que va dejando de pedir CAE, entonces también hay un cruce ahí. Pero hay ciertos datos interesantes. Por ejemplo, la cohorte del 2009, esto quiere decir los estudiantes que entraron en el 2009 y que pidieron por primera vez el Fondo Solidario, perdón, el crédito con aval del Estado del 2009, la cantidad de recursos que el Estado puso es igual al 100% de los fondos que ellos pidieron. Entonces, finalmente, solamente ese año, que es un año extraño como en las cifras, los otros están en torno al 60%, pero ese año le convenía al Estado haberle pasado los recursos que todos los estudiantes pidieron. Y aquí fue lo que pasó entre medio, fue que, bueno, muchos estudiantes igual quedaron con deuda, parte de esos recursos se fueron para la banca, y uno dice, bueno, en realidad lo que convenía era que se le pasara los recursos directos. Entonces, ese tipo de cuestionamientos de cómo está funcionando hoy día el sistema del CAE es el que nos hace pensar de que en realidad sí conviene entregar recursos directos. Y eso es lo que hay que analizar. Hay que analizarlo con cifras como sobre la mano. Y lo que estamos viendo nosotros es que el CAE no está siendo lo eficiente que se dijo que iba a ser como crédito, además de los problemas que como crédito arrastra, que tiene una lógica que es compleja, al menos cuando uno ve la educación superior como un derecho. Exacto, bueno, y para qué decir lo que pasó antes con la tasa de interés, que era absolutamente elevada, hay gente que le han ido a rematar la casa, en fin, con toda la complejidad que tiene un sistema como ese, que maneja la banca. Ahora, Matías, si seguimos este análisis, si hay algún consenso entre rectores, hoy día están separados los rectores que son de las universidades estatales y de los que se consideran públicos, o estas universidades privadas con vocación pública, que antes estaban todos en el CRUCH, digamos, organizados. Sin embargo, después del video se ha ido quebrando la situación, también por el aporte fiscal indirecto, que ya vamos a tocar ese tema. Pero si hay un consenso entre ellos, o por lo menos también lo dijo el rector de la Católica, es que el CAE debería terminar, o debería terminarse esta fórmula que se ocupa para los créditos. Como lo conocemos hoy por lo menos. Exactamente. Lo mismo anunció la ministra de Educación, apuntando a que esperan, por medio de una ley, terminar con el CAE. ¿Esos son solo anuncios? ¿Es muy difícil terminar con un engranaje como este, que son los créditos con aval del Estado? Mire, la verdad es que, bueno, toda esta discrepancia finalmente entre los actores, entre los actores del CUECH, los de la G9, en realidad incluso las siglas realmente son medias complejas.
tiene que ver con que no estamos teniendo una perspectiva de largo plazo al momento de discutir cómo se va a financiar la educación superior en Chile. Y eso yo creo que es el primer problema, antes de analizar en detalle qué es lo que pasa con el crédito. O sea, todavía no tenemos un proyecto de ley respecto a educación superior. Ese probablemente el gran problema que tenemos, porque las universidades necesitan una mirada de largo plazo para poder financiarse. Si no, no podemos tener investigación, no podemos tener inversión en infraestructura. Y lamentablemente la discusión hoy día está centrado en el dinero que voy a tener el próximo año. Y eso es una situación lamentable que se ha generado a partir de la incertidumbre que hoy día tenemos. Entonces hay que resolverlo con una mirada más de largo plazo. Cuando uno se concentra en algo más específico, es cierto, hay consenso en que hoy día el CAE no ha sido lo eficiente que tenía que haber sido, de que quizá la banca se puede retirar y que el Estado puede participar, y eso hay que analizarlo bien, cuáles van a ser las atribuciones, si efectivamente vamos a tener una agencia ahí, pero para eso necesitamos tener una discusión mucho más concreta, no tanto en el aire respecto de si el CAE se va a eliminar o no, sino que ojalá tener un proyecto de ley en el Parlamento y que diga, bueno, el CAE se va a eliminar como lo conocemos hoy día, de esta manera, y se va a sustituir por este otro crédito. Porque lamentablemente, mientras la gratuidad no sea universal, difícilmente vamos a dejar de necesitar este tipo de créditos. Y lo que nosotros vemos y creemos es que las necesidades del país en otras áreas, no solamente en educación superior, sino que también en educación inicial, por ejemplo, que nosotros siempre hemos planteado que es muy importante, en educación escolar no nos van a permitir tener gratuidad en los próximos 10 años. Entonces, necesitamos tener gratuidad, avanzar ahí, pero también necesitamos tener un sistema de créditos que sea eficiente hasta que la gratuidad complete todos los niveles socioeconómicos, como en general muchos movimientos sociales lo están planteando. Entendiendo eso, entendiendo que, y como se ha dicho harto, hoy día nos concentramos en educación superior, en el financiamiento, y de hecho va a través de una glosa presupuestaria, que eso quiere decir que se discute en el presupuesto solamente el tema de las lucas y todavía no hay nada del proyecto completo de educación superior que se quiere, que además debería mostrar una orientación. ¿Cómo se va a tratar las universidades estatales? ¿Cómo se va a tratar las universidades privadas? ¿Qué esperamos de nuestros alumnos? ¿Qué esperamos de la preparación de jóvenes para Chile de aquí a 10, 20, 30 años? En fin, toda esa discusión grande de lo que significa la educación superior. Entendiendo eso, cuando la ministra dice se debería terminar el CAE, ¿está aludiendo a que esto iría dentro de un gran proyecto? ¿Se puede analizar por separado si es que este proyecto se sigue retrasando? No, lo que esperamos nosotros es que se analice de manera separada, mucho más concreta, porque el proyecto grande de reforma de la educación superior ya es bastante grande y probablemente lo que nosotros mismos hemos planteado es que va a tomar mucho tiempo discutirlo bien. A todos nos gustaría que esto se zanjara lo más rápido posible, pero efectivamente tiene que haber una mirada de largo plazo en esa discusión. La discusión en torno al CAE puede ser mucho más precisa y requiere cambios más específicos que tienen que ver con el rol de la banca, que para nosotros tiene que retirarse la banca, y asociar una institucionalidad estatal para poder asignar estos recursos estatales que hoy día ya se están entregando. Esa discusión es mucho más concreta y eso se puede acotar a un proyecto de ley que se puede discutir, que nosotros esperamos que se discuta este año en concreto y que así podamos poner fin al CAE como lo conocemos hoy día, que en el fondo es con aporte de la banca privada. Matías, entonces, si tomamos un proyecto puntualmente para terminar con el crédito con aval del Estado como lo conocemos hoy día, con la participación de la banca, que es lo que denuncia el video de alguna manera, ¿cómo se debería desarrollar esta discusión? Y si con los créditos que ya están otorgados por la banca es muy difícil tratar de sacar ahora a la banca del sistema. No me conteste ahora, tenemos que hacer una pausa en Entrevista Verdadera y ya volvemos. Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con Matías Gómez de Educación 2020. Le dejamos plantear una pregunta a Matías si tenía que ver con la posibilidad de efectivamente una ley que pueda rápidamente, lo voy a plantear bien en rudo, Matías, rápidamente sacar a la banca del sistema y hacer un sistema que sea con un trato distinto para los estudiantes, o que no nos quede esta idea de una serie de recursos que finalmente pasan a través de la banca saca su tajada con la cantidad de lucas que se necesitan para la educación en general y también la educación superior. En ese sentido, un proyecto de ley es muy difícil abarcar lo que ya está, o sea, hay un engranaje muy complejo que hay que hacerle frente para sacar a la banca del sistema. Bueno, nosotros pensamos que lo que viene, pensando en los estudiantes que van a entrar o pensando, por ejemplo, en el próximo año, este no es un cambio que sea tan difícil. Los que ya están estudiando con el crédito. Probablemente el cambio de un año a otro no es tan complejo. O sea, un estudiante que tenía CAE probablemente al año siguiente, porque el CAE se solicita año a año, podríamos ingresarlo a otro sistema, que sea más justo, que funcione mejor, que sea de otra manera.
La gran dificultad probablemente la vamos a tener respecto de los estudiantes que ya tenían CAE. ¿Qué va a pasar con su deuda o los que tenían fondo solidario? Porque finalmente aquí no hay que olvidar que tenemos que apuntar también a un sistema que unifique estos créditos. Si no tiene sentido que hoy día tengamos el fondo solidario por un lado para las universidades del CRUCH solamente y que tengamos el CAE para las instituciones acreditadas. Entonces, en realidad hay que unificar este sistema. Y con condiciones además distintas. Claro. Entonces lo que debemos apostar primero es definir, bueno, este va a ser el crédito, bajo estas condiciones va a funcionar de aquí en adelante, y ahí yo creo que en general esa transformación, esa ley no es tan difícil, no es un engranaje que esté tan enquistado en el sistema hoy día. Lo que sí va a ser difícil es la discusión respecto de los que hoy día ya tienen CAE, que por ejemplo, una discusión similar tenemos respecto de los que hoy día aún tienen crédito Corfo. Que hay una discusión súper grande respecto de cómo ellos pueden renegociar su deuda, de cómo la pueden pagar, e incluso si es que la deben pagar, y si es que no es que el Estado se tiene que hacer cargo ahí con ellos. Entonces vamos a tener la misma discusión, y eso es más complejo, pero al menos debiésemos pensar en que los estudiantes nuevos ya se puedan sumar a un nuevo sistema. Ahora, Matías, siguiendo esa misma discusión, ¿qué es lo que viene? Viene otra discusión respecto a quién administra esos fondos, si se entregan a los estudiantes, si se entregan directamente a las carreras, si funcionaría un crédito un crédito con aval del Estado sacando la banca, por ejemplo, si funcionaría más bien como funcionaría la gratuidad o si funcionaría más bien a cada uno de los estudiantes. En fin, viene toda esa discusión. ¿Cuán compleja es abordarla? Porque tiene una raíz y la educación es hoy día una batalla ideológica bien importante respecto a cómo se mira la educación. Si es un derecho, si no es un derecho, ¿quién la paga? ¿Cuánto se aporta? Bueno, probablemente una de las trampas que tiene la discusión hoy día es que estamos muy enfocados en un financiamiento que va directo al estudiante. O sea, incluso cuando estamos hablando de gratuidad hoy, como la conocemos, sigue operando bajo una lógica de voucher. O sea, sigue siendo recursos que yo le paso a una institución de educación superior por estudiante, por carrera, etcétera. No obedece una lógica, por ejemplo, de financiar ciertas capacidades de una institución de educación superior, de financiar infraestructura, programas de desarrollo, que es como pasa en otros países. O sea, tiene que haber un componente variable en base a la cantidad de estudiantes que tiene. Esa es la cantidad de recursos que le pasa al Estado a una institución de educación superior. Pero también financia mucho, por ejemplo, aportes basales para investigación o aportes para poder desarrollar una nueva sede, un nuevo campo, una nueva facultad. Y esa discusión hoy día no está. Seguimos mirando, seguimos pensando de que el aporte por estudiante es lo que tiene que configurar el financiamiento de un montón de otros costos que son permanentes para las instituciones de educación superior. Y ese es el gran cruce que hoy día es complejo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la otra discusión más a largo plazo, que en el fondo tiene que ver con un modelo de financiamiento nuevo, es una discusión difícil. Porque tiene que ver con cuánto vamos a aportar para la investigación, cuánto vamos a financiar para las instituciones. De hecho, por ejemplo, la discusión entre las instituciones estatales y las privadas tiene que ver con eso. ¿Vamos a financiar de manera especial a las universidades estatales o no? Esa discusión es larga, va a tomar mucho tiempo y es compleja. Pero por eso es bueno ir definiendo algunas cosas donde ya hay cierto acuerdo. Por ejemplo, el tema de los créditos, que se van a mantener durante algún tiempo más, nos gusta o no. Y al mismo tiempo vamos zanjando otros temas más largos, más grandes, que tienen que ver con el financiamiento más a largo plazo. Ahora, lo que veíamos en el video apuntaba a algo que estamos hablando, que es el crédito con aval del Estado, pero apuntaba a otros asuntos también. Sí. Cuando hacía esta figura que criticaron harto desde las universidades privadas, que son las callampas, lo explicó el rector de la Universidad de Chile diciendo que él es parte de las universidades estatales, entonces parte de los que hicieron el video, diciendo, bueno, es que elegimos una planta de crecimiento rápido, no sé si es planta, puedo meter las patas, de crecimiento rápido y que no tiene raíz, un poco para evidenciar cómo es el sistema. Bueno, quedó la escoba en compararlo con callampa porque tiene nosotros hacemos una imagen, no creamos una imagen con esa figura en específico. Pero, ¿a qué apuntaba el video, básicamente? ¿Apuntaba al CAE? ¿Aprovechaba de hacer una crítica a las universidades privadas y cómo es el sistema hoy día? ¿Era una forma también de apuntar a las universidades con las cuales tienen conflictos, que son las privadas pero de vocación pública, como la Universidad Católica? Bueno, nosotros no nos podemos hacer cargo del mensaje es una interpretación nomás claro, de como en educación concreto que ellos querían transmitir. Con lo que nosotros sí nos quedamos es de que efectivamente el CAE fue un instrumento que potenció mucho la matrícula a partir del 2006 en adelante, 2005 en adelante. Precisamente porque es un instrumento muy poderoso. O sea, hay que entender también de que el CAE vino en un contexto, y con esto no estamos defendiendo el CAE, pero también hay que entender el contexto en el cual entró. O sea, veníamos donde solamente funcionaba el Fondo Solidario y el crédito Corfo, y entre medio no había nada. Entonces, ¿qué vino a hacer el CAE? Vino, en algún momento también, era una buena opción para estudiantes que, por ejemplo, estudiaban en una institución técnica donde no había muchos recursos estatales que estuviera acreditada.
o una institución privada que estuviera acreditada y que fuera de calidad. Entonces, por eso también la matrícula se impulsó mucho en esas instituciones. Y ahí tenemos de todo. Efectivamente, hay instituciones que, algunas que tienen apenas que contienen la acreditación y que año a año luchan por mantenerla y que han crecido masivamente, y ahí nosotros somos bastante críticos. Pero también hay instituciones de calidad, hay instituciones privadas que están fuera del CRUCH que nosotros creemos que también son de calidad y que también hay que empezar a considerarlas. Entonces es importante ahí que logremos matizar un poco la discusión al respecto. O sea, efectivamente el CAE generó ciertos incentivos y hoy día hay que volver a analizarlos, poner los datos sobre la mesa y poder hacernos cargo de alguna manera de cuáles son los cambios que hay que hacer. Pero obedeció un contexto y ese contexto hoy día cambió. Eso es lo importante, eso es lo que hay que entender hoy día. Otro de los temas que está en debate y bien caliente tiene que ver con el aporte fiscal indirecto, el AFI, que me imagino que ustedes lo han escuchado. Yo quiero tomar algo que decía Matías recién. Estamos llenos de siglas en la educación superior que de repente hace mucho más difícil entender todos estos procesos. CAE, CRUCH, COECH, AFI. Además, ¿qué es el aporte fiscal indirecto y que tiene a la Universidad Católica muy molesta y anunciando querellas o presentando querellas para que se le devuelva este derecho o este financiamiento que les llevaba por parte del Estado? Bueno, el AFI, bien simple, es el aporte fiscal indirecto, son recursos que reciben las instituciones de educación superior por captar a los mejores 27.000 estudiantes que se definen como aquellos que tienen mejor puntaje PSU considerando matemática y lenguaje, ponderado por igual. O sea, el promedio de matemática y lenguaje, los 27.000 primeros. Claro, claro. Y los que se llevan a esos estudiantes, el Estado les pasa recursos por cada uno de ellos. Entonces, las universidades que son las más elitistas, por decirlo de alguna manera, que les va mejor, que captan a esos estudiantes son los que reciben gran parte de esos recursos, que son la Universidad de Chile, la Universidad Católica principalmente, y también tengo entendido la Universidad de Santiago y la Universidad de Concepción son los otros que también, pero en menor escala. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene este? Bueno, la discusión hoy día está porque la Universidad Católica está de alguna manera presentando una querella porque el AFI no se eliminó de raíz. Nosotros creemos que el AFI genera un incentivo perverso, porque ¿qué es lo que pasa? Como considera solamente la PSU y solamente la PSU de matemática y lenguaje, tiene muchos sesgos. La PSU hoy día está, de alguna manera, reproduce los sesgos que hoy día vienen que trae el sistema escolar. Entonces, de alguna manera, lo que se está haciendo es que se le está diciendo a las universidades, prefieran a aquellos estudiantes o modifiquen las ponderaciones de sus carreras para que entren aquellos que les va mucho mejor en la PSU, que finalmente son aquellos estudiantes que vienen de contextos más favorecidos. Bueno, de hecho, Matías, tú mismo hiciste un escrito de Educación 2020 sí, hablando del sesgo que tiene la PSU. Sí. A propósito de cosas que estuvieron tan presentes en el momento de los puntajes, como el mérito, por ejemplo, sí, y cómo la PSU tiene un sesgo muy importante en varias categorías, socioeconómico, de género. Por modalidad. Por ejemplo, también discrimina a los estudiantes que vienen de liceos técnico-profesionales. Respecto a los científico-humanistas. Respecto a los científico-humanistas. Entonces, por ahí es que entregar estos recursos, básicamente, volver a premiar a los que tienen una mejor situación socioeconómica, claro, o a los que son hombres y a los que no vienen de liceos técnico-profesionales, claro, sino a los otros. Y es generar un incentivo para que las universidades, como te decía, acomoden sus ponderaciones para poder captar más a esos estudiantes. Por eso creemos nosotros que es un incentivo perverso. Se puede modificar, quizás no es necesario eliminarlo, pero sí hay que incluir. El problema es que hoy día no considera, por ejemplo, otros elementos importantes como el ranking de notas, que está probando también de que también tiene cierto grado de predicción de que el estudiante le va a ir bien. Y hoy día también, por ejemplo, lo básico sería poder incluir no solamente lenguaje y matemáticas, sino que también otro tipo de pruebas. Ahí hay que cambiar la definición de mejor estudiante. El problema está en que si bien el instrumento es perverso, hoy día se optó por eliminarlo de alguna manera a través de no asignarle recursos. Sí. Y eso dejó espacio de alguna manera a que se genere esta demanda. De que en el fondo hay una política pública, claro, que nos guste o no, en el fondo yo creo que ese es el discurso de la Universidad Católica, nos guste o no, hay una política pública, pero por otra ley se le está quitando los recursos. Y eso en realidad carece un poco de sentido. Ahí la crítica que nosotros hacemos, que planteamos en su momento, es que ese instrumento hay que eliminarlo o modificarlo de raíz. Claro, pero no, o sea, y no dejarlo sin recursos solamente. Exacto, no sirve sacarle solamente los recursos porque dejó el espacio para lo que hace la Católica. Ojo que el AFI solo para la Universidad Católica eran algo así como 1.700 millones de pesos. En total, ¿cuánto es el aporte fiscal indirecto? ¿Tienen la cifra, Matías? No, pero debe ser cercano al doble, al triple. Sí. Que se reparte y en poquitas universidades, además, las mismas que mencionábamos antes. Sí. Bueno, Matías, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado esta noche para aclarar varias dudas sobre un video que se ha vuelto viral y que abre nuevamente el debate sobre
una ley de educación superior en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y los dejamos a todos mirando nuevamente este video que basó un poco la discusión que teníamos con Matías Gómez de Educación 2020 y que lo lanzaron viralmente, lo pueden ver en Twitter, Facebook, en fin, las universidades estatales. Miremos. Antes de la implementación del CAE el 2005, la matrícula total de pregrado en la educación superior era de casi 700.000 estudiantes. Al 2016 superó el 1.100.000, representando un crecimiento del 82%. Con la implementación del CAE se han masificado las instituciones privadas, poco selectivas y de baja calidad. Gracias al endeudamiento con los bancos, se ha financiado el crecimiento desproporcionado de estas instituciones. Pero, ¿cuántos estudiantes han desertado? ¿Cuántos se han titulado? Entre las instituciones que presentan mayores porcentajes de CAE, algunas alcanzan el 50% de la deserción académica el primer año, poniendo en evidencia que el Estado está mal utilizando los fondos públicos. El estudiante queda endeudado y sin posibilidad de movilidad social. En 2016, el Estado invirtió 517.000 millones de pesos para financiar la gratuidad. Al mismo tiempo, se traspasaron 598.000 millones de pesos a los bancos por la garantía estatal de los deudores. O sea, se está utilizando más plata para pagarle a los bancos que para brindar un derecho social. Entonces, ¿qué interés tiene que la banca participe en un esquema de beneficios sociales cuando es el Estado el que asume casi todos los costos? El CAE termina teniendo más endeudados que titulados y, sin embargo, el 2017 el presupuesto asignado al CAE vuelve a aumentar un 18%. Reasignemos estos recursos a una oferta con garantías públicas, cuya columna vertebral sea el sistema en red de las instituciones de educación superior estatales, que incorpore a todas aquellas instituciones que adscriban a la gratuidad y fortalezcamos el desarrollo regional. Desmercantilizar la educación y avanzar hacia una reforma que impacte realmente a los estudiantes y sus familias es el camino que como universidades estatales proponemos. Muchas gracias como siempre por la compañía. Ya está listo Ignacio Franzani y viene Mentiras Verdaderas. Buenas noches.